Muy buenas tardes a cada uno. Ahora comenzamos nuestras transmisiones dando comienzo a una serie sobre la apostasía. En esta noche se hablará un poco sobre la raíz de la apostasía. Vayamos a la Biblia. Lucas 18:8. Les digo que si les hará justicia y sin demora, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Segunda de Tesalonicenses 2:3. No se dejen engañar que en ninguna manera, porque primero tienen que llegar a la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Ahora los dejo con mi esposo, Farín Estrada. Bueno, como ya escuchamos la introducción sobre la serie que se da comienzo en este 2023, después de estar en constante comunicación con Dios por medio de la oración, nace la serie de la apostasía. ¿Y por qué la apostasía? Se me preguntarán algunos. Amigos y hermanos, es una realidad que la apostasía ya está en la iglesia, dentro de la iglesia. La apostasía no va a pasar fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber, primeramente, qué es la apostasía. Ahí, como leyó mi esposa, en Lucas 18:8, la pregunta es si encontrará fe en la tierra cuando regrese Dios. Encontrará fe. Y de ahí empieza la apostasía. La apostasía es alejarse o cambiar de ruta o abandonar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que después del COVID y durante el trayecto, muchos abandonaron la fe. Muchos optaron por no regresar a la iglesia. Muchos optaron por seguir religiones vanas. Muchos apostataron de lo que algún día creyeron. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a hablarte sobre la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía es tan importante escudriñarla. Porque dice que la maldad se multiplicará en el mundo. Y de acuerdo a eso, el amor de muchos se enfriará. La pregunta es, ¿cómo te encuentras tú en este momento, hermano? Este mensaje es para ti. Si tú estás débil, ya no tienes el deseo de ir a la iglesia, si tú no tienes esa pasión por leer la palabra, por estar en constante comunicación con Dios, estás cayendo en la apostasía. Te estás alejando de la fe en Jesucristo. Hay muchos que ahora ponen la fe en un boleto de lotería. Ponen su fe en algo que no deben, el dinero. Pero tú y yo, amigo, nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu claramente dice que muchos apostatarán o abandonarán su fe para seguir doctrinas de demonios. O sea, vamos a ser engañados. Vamos nosotros a ser alejados de la iglesia. De una u otra manera, el enemigo está usando a familiares que no conocen a Dios para jalarte. Un domingo te dicen,
hey, vamos a la pulga, vamos a esto o al otro, o viene la tía o viene el tío y hay que cocinar. Y poco a poco te están alejando de que te congregues. Y ese es el temor que tuvo Pablo. Y le dijo a Timoteo, en los postreros días, Timoteo, tienes que tener cuidado porque van a venir falsos profetas, van a venir gente con doctrinas falsas, pero tú tienes que saber discernir, probarlos, y si son falsos, deséchalos. Tú tienes que empezar a escudriñar la palabra de Dios más a menudo. Ya olvídate de dejarle que el pastor te dé a ti de comer solamente. Tú tienes que empezar a buscar. Allí en el Nuevo Testamento, Pablo le dice, ustedes ya tienen que ser maestros, pero creo que necesitan a alguien que les dé leche nuevamente. O sea, los encontró todavía en pañales. ¿Y sabes por qué? Porque no estaban escudriñando la palabra del Señor, no estaban caminando en la fe, no estaban siguiendo hacia la meta que es Cristo Jesús. Y por eso muchos van a apostatar de su fe. ¿Por qué? Porque ya dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios, dejaron de clamar a Dios, dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron. Pero tú y yo tenemos que marcar la diferencia en este 2023. La apostasía es alejarse de la doctrina que te lleva a los pies de Cristo. Esos púlpitos donde ya no se predica sobre el temor a Dios, sobre la santidad, sobre el pecado, tú tienes que empezar a parar oído. La maldad se va a multiplicar en la iglesia. Vas a empezar a ver muchas cosas. Mientras yo preparaba este estudio, yo me metí ahí en TikTok, porque este año decidimos llevar la palabra por medio de esa red social, con cortos videos desde la palabra de Dios. Y yo me encuentro a una iglesia donde está la pastora predicando, y una hermana se levanta entre medio de ellos y le llama falsa, le llama esto y el otro, que qué hizo con todo el dinero. La hermana celosa de la obra. Y la pastora solo dijo, siéntate o salte para afuera, no me interrumpas, hija del demonio. Y la hermana le decía, el demonio eres tú que está robando a la iglesia, la demonia eres tú que está haciendo esto y el otro. La pastora le dijo, si tú no guardas silencio, llamaremos a la policía. Y la hermana decía, llámala para que te saquen a ti. Y yo solamente dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué el mundo tiene que ver esto? Y me entristecí por dentro. Y yo dije, la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Vas a empezar a ver muchas cosas negativas dentro de la iglesia. Así como Judas Iscariote estuvo con los discípulos, caminó con Jesús, pero Jesús dijo, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Qué triste, ¿no? Así que no todos los que están en la iglesia, amigo y hermano, son de Dios. ¿Por qué? Porque su fe no está puesta en Dios. La apostasía, tienes que hacerte la pregunta, si estos hermanos que están militando con nosotros apostatan de su fe o se apartan de la fe verdadera algún día, la pregunta es, ¿eran realmente cristianos? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo nosotros. A la luz de la palabra, ¿eran hermanos? Esa es una de las personas que van a alejarse de la iglesia. Las que están, pero no son. De esas son las que Pablo mencionó que van a apostatar de su fe. Y hay otros como el hijo pródigo,
que van a apostatar de su fe, pero van a regresar. Tú y yo conocemos a personas que han estado en la iglesia, cayeron en pecado, se fueron de la iglesia, le dieron vuelo a la hilacha, pero ahora ya están predicando de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor los disciplinó en el mundo y los trajo a redil. Esos son los que se alejan, pero por un tiempo indefinido, pero siempre tienen el temor a Dios y los trae a los pies de Cristo nuevamente. Entonces, la apostasía, la raíz viene de el no leer la Biblia, el no tener comunicación con Dios, el no tener tiempo con Dios. Y este mundo los tiene tan ocupados que es fácil que nos desviemos, que cambiemos de ruta. Solamente el COVID hizo que muchos cambiaran de ruta. Ahora imagínate la maldad que viene, que ya está en algunas iglesias. Está haciendo que muchos apostaten de su fe. ¿Por qué? Porque la mirada está puesta en el hombre, no en Dios. Santiago los recuerda que si hay alguien que se ha alejado de la iglesia, nuestro trabajo es ir y hablarle de quién es Dios. Y estaremos haciendo el trabajo que Dios lo pide. Mirarás muchos hermanos que se han alejado, que se alejan, pero nuestro trabajo es estar en comunicación con Dios, estar en la doctrina, en la sana doctrina, estar en la palabra, metidos en la palabra, para saber discernir cuándo es el tiempo de actuar, de ir por esos hermanos que se han alejado de la fe. Tal vez tú digas, hermano Farín, pero mi iglesia todavía no pasa por eso. No quiere decir que no pasaremos. El Espíritu claramente dice que en los tiempos finales algunos se alejarán de la fe por seguir. Y esa es la palabra clave: el seguir doctrinas diabólicas, enseñanzas que no te llevan al arrepentimiento, enseñanzas que no te acercan a Dios. Y habrán otros hermanos que van a tocar más a profundo sobre esto. Ahora solo queremos darte la introducción y animarte a que sintonices la serie en bbgministries.com. Ahí vas a poder ver cada segmento que cada hermano va a traer. Y después te animamos a que envíes tus preguntas utilizando nuestra página en la sección de oración. Ahí tú puedes decir, hermano, yo tengo esa inquietud sobre la apostasía. Vamos a tener una plática con ciertos hermanos de los cuales predicarán o darán un estudio sobre la apostasía, donde queremos que tú, amigo y hermano, nos envíes tus preguntas y inquietudes sobre la apostasía. Ahora solo fue el comienzo. La raíz es: muchos se alejarán. ¿Por qué? Porque no quieren ser disciplinados por Dios, no quieren sacrificarse por Dios, no quieren leer la Biblia, no quieren intimidad con Dios. Esa es la verdadera raíz. Así que, amigo y hermano, yo te animo a que busquemos de Dios, los comprometamos con Dios más de lo que ya estamos comprometidos, para que así no le demos lugar a la apostasía en nuestras vidas. Miraremos muchas cosas porque la maldad se va a multiplicar, pero tú y yo tenemos que mantenerlos firmes en lo que hemos creído. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido, dice el Señor. Ya Dios los preparó desde antes. ¿Para qué? Porque tendremos que pasar, tendremos que sufrir, y al que Dios ama, Él disciplina.
Cuando tú te alejas de Dios, Dios va a tratar contigo. Mi hermano es un testimonio en mi vida. Él apostató de su fe, cambió de rumbo. Y yo me acuerdo que llegaban amigos a nosotros y lo decían: hermana Maritza, mira a su hijo en la cantina tal. Y le dije yo: ¿qué, tú no eres cristiano, Lenín? Y mi hermano salía, dice, volando de ahí. Ahora que él cuenta el testimonio, dice: yo salía huyendo de ahí porque como alguien que no conoce de Dios me estaba jalando la oreja, como se dice. Y así es como Dios trata. El hijo pródigo, ¿qué pasó? Cuando miró que se miró él mismo comiendo comida de los cerdos, él dijo: pero en la casa de mi padre los jornaleros tienen que comer, que vestir, y yo aquí cuidando los cerdos y comiendo de la comida de ellos. Regresaré con mi padre, le pediré perdón y le diré que he pecado contra Dios y contra él. Y ese es el verdadero cristiano, aquel que reconoce que ha fallado a Dios, pero que quiere estar a cuentas con Dios. Así que en esta noche yo te animo a que te pongas a cuentas con Dios, porque los días van a ser más difíciles. Los días no vendrán solamente acompañados de pura amor y felicidad. Vendrán acompañados, dice la palabra, de maldad. Y eso lo vamos a experimentar en las congregaciones. Pero tenemos que permanecer firmes, sabiendo en quién hemos creído. Nuestra roca fuerte, castillo, que ese es Dios. Así que Dios te bendiga y te animamos a que no te pierdas las transmisiones de este año. Daremos comienzo con esta serie. Dimos comienzo ahora y seguiremos en los postreros días. Dios te bendiga.